Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queremos hablar en esta hora sobre Dios, el distintivo del Ser Supremo. Dios no es nombre, es un distintivo de Él. De tal manera que cuando vemos en la aparición, los hebreos le llamaban Elohim, que en español significa Dios. Cuando abrimos las páginas de las Sagradas Escrituras, de inmediato nos encontramos con su autor, Dios, el dador, autor de la vida. Aparece como un ser anónimo, sin nombre propio. Esto, a medida que vamos estudiando la palabra, a medida del tiempo, todo se va revelando. Y un día, Dios tuvo que revelar cuál es su verdadero nombre, Salvador. Dios no es nombre propio, decíamos, es un distintivo. Con este distintivo, se da a conocer, pero la revelación de este Dios es progresivo. Todos aquellos que han continuado leyendo las Escrituras han ido aprendiendo poco a poco. Aquí lo vemos en un acto de creación. Era el verbo expresado y en acción. Como podemos ver, del verbo 3 y del verso 3 en adelante, dijo Dios, sea la luz. En el principio encontramos el verbo crear, luego ahora encontramos el verbo ser, y enseguida el verbo producir. Aquí es la manera como Dios empezó creando todas las cosas, usando ese verbo en acción, la palabra. Verbo significa la palabra en acción, o el pensamiento mismo, o la expresión de un pensamiento. Eso es el verbo. Por eso es que el verbo es intangible, el verbo es incorpóreo, es la misma palabra, pero la palabra y quien la emite son una misma cosa, de tal manera que el verbo y Dios son una misma cosa. La primera gran revelación de Dios fue la creación. Por ella se dejó conocer. La ley es otra de las revelaciones de Dios, y en esta fue esa revelación de Dios. Aquí conocemos el carácter de Dios, y por medio de 4 mandamientos que son de carácter teológico, exclusivamente hacia Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los adorarás, no te postrarás frente a ellos. Y todos estos mandamientos están dirigidos directamente a Dios. Y enseguida continuamos con 6 mandamientos de tipo moral que regulan la vida del hombre. En el tabernáculo, donde la presencia de Dios estaba entrando por sobre la congregación, era otra revelación de Dios sobre la congregación. Dios en una nube entrando sobre esa congregación. De tal manera que aquí vemos en lo que es Dios en su naturaleza, es espíritu, incorpóreo. De tal manera que como Él no tiene cuerpo, se dejó ver de esta manera, sin partes corporales. Es intangible. En Jesús está la última y más clara revelación de Dios, tomando nuestra semejanza, viviendo entre los hombres, sintiendo todo lo que el ser humano siente. Dios se creó este cuerpo humano para de esa manera sentir y llegar al ser humano y poder ser su Salvador. A través de esos mandamientos morales es que Dios quiere compartir su justicia con nosotros, también su divinidad. Y en ello es que podemos parecernos a Dios cuando guardamos esos mandamientos. Los mandamientos teológicos Dios no los comparte con nadie, porque Él es único en calidad, y por esta razón solo le pertenecen a Él. Todos los antediluvianos y postdiluvianos, hasta Moisés, no conocieron el nombre de Dios. Simplemente le llamaban el Omnipotente, como dice Éxodo capítulo 6, verso 3. Dice la Escritura en el libro de Éxodo 6:3, y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, el que todo lo puede, o el todopoderoso, pero no en un nombre propio. Porque en todo el Antiguo Testamento Dios nunca tuvo un nombre propio.
Simplemente lo que pasó es que todos los oficios de Dios, la gente no tenía más que reconocerlos y creer que esos eran nombres. Pero Israel nunca estuvo satisfecho con esto. Siempre pedía un nombre para Dios. Y ellos decían, así como las demás naciones, sus dioses tienen nombres. Nuestro Dios no tiene nombre, ni hemos visto su aspecto, nunca hemos visto su carácter, nunca hemos visto su rostro, porque el Dios de ellos es espíritu, es el Dios nuestro. De tal manera que nuestro Dios tiene cuerpo ahora en Jesús. Ese cuerpo que Él se creó, se fue al cielo, glorificado, y regresa en una forma visible. Con ese mismo cuerpo estará durante el milenio y por la eternidad. A Moisés, Dios le reveló un nombre redentor que tenía que ver con la salvación de Israel de la salida de Egipto. Ese no era nombre para siempre. Este nombre, a ciencia cierta, nadie sabe cómo se pronunciaba. Israel perdió su hebreo original y no pudieron seguir pronunciando ese nombre. Por eso ellos solamente lo conocían como Elohim o Alá, que es el nombre que le conocen los árabes. De manera que en árabe su nombre es Alá. Pero otra vez, viene la palabra, de la palabra Elohim, se conoce Dios, y encontramos que en la palabra aramea se le conoce como Eloa. Pero todos estos, dije, no eran nombres. Este nombre, dije a ciencia cierta, que de Moisés no se conoce. Es el yo soy, el que soy, que significa realmente el que es conocido y será conocido. Por causa de los oficios, a Dios se le ha llamado con muchos nombres como Adonai, Shaddai, Elohim y otros títulos más, pero esos nunca han sido nombres. El Alá en árabe, ellos lo reconocen así hasta el día de hoy, porque no aceptan el nombre de Jesús como el nombre de Dios. El nombre compuesto, Jehová, que encontramos tanto en la Biblia, de Casiodoro de Reina, fue un nombre compuesto que aún encontramos desde los tiempos pasados. El nombre con el que ahora se encuentra Dios en la Biblia, Jehová, es un nombre compuesto de la traducción llamada la Septuaginta, o versión de los 70, que fue hecha antes de Jesucristo, una versión griega, en el 277. Encontramos ahí que alguien tomó la delantera en esto y decían, no podemos entender de cómo se le llama a Dios, ya que en el Antiguo Testamento se conocía solamente el tetragrama YHWH y no lo podían pronunciar cuando el hebreo no tenía vocales. Y entonces el pueblo quedaba siempre con hambre y sed de conocer el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos ese nombre compuesto, pero quiero decirle claramente que Jehová no es nombre de Dios. Ese fue un nombre compuesto. Casiodoro de Reina llenó la Biblia de Jehová. Le puso 823 veces ese nombre, que no es nombre al final. Y por eso, en estas consonantes, YHWH, está el secreto del nombre. Estas consonantes se les pusieron vocales de los títulos Yahvé, Adonai o El Shaddai A, quedando así el nombre compuesto, ese nombre compuesto latinizado, con una fácil pronunciación que le llaman Jehová. Jehová no es nombre de Dios. Algunos pelean diciendo que Jehová es el nombre del Padre, pero esos son argumentos. La verdad es que Dios nunca ha tenido nombre en todo el Antiguo Testamento. Y Jehová no es un nombre hebreo, ni es un nombre griego. Cuando buscamos la etimología del nombre, no tiene etimología ni en la lengua hebrea ni en la lengua griega. De tal manera que es un nombre compuesto en el año 1569, cuando escribió la Biblia 60,
es cuando empieza a pronunciarse. Y una prueba de ello, en el tiempo de Jesús, la Biblia que se usaba era la Septuaginta, la versión de los 70. Y nunca Jesús usó el nombre Jehová, nunca, ni sus discípulos. Por eso en todo el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová, a no ser que usted tenga la traducción del Nuevo Mundo, porque para ellos Jehová es todo. Pero sucede que es una composición. El nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento porque Jesús nunca lo pronunció. En su lugar lo decía Señor. Y sociedad bíblica, que es una materia muy importante para ellos, y ellos son expertos en esta materia, afirman que es un nombre compuesto. De tal manera que entonces, por esa razón es que hay confusión todavía al día de hoy, porque unos predican Jehová y Jesús, ya tienen dos. Y la gente habla de eso, y desgraciadamente hasta los del nombre, bautizados en el nombre, andan todavía con eso. Jehová y Jesús, Jesús y Jehová. Entonces la gente queda más confundida todavía. La Biblia escrita en inglés no tiene el nombre Jehová, sino lo pronuncia Lord, que significa Señor. La Biblia de Dios habla hoy no aparece el nombre Jehová, ni en la Biblia Nácar y Colunga, ni en la Torre Samad, ni en la Biblia Jerusalén. Solamente en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es que aparece ese nombre que no es nombre. El nombre era Adonai, que significa Señor, y así le llamaban los hebreos. Ellos le llamaban Adonai, que significa mi amo, mi Señor, menos el nombre Jehová. Pero ahora encontramos a los predicadores, Jehová, que a uno no dice ni Jehová, no, que Jehová, y cantado también Jehová. ¿De dónde sacan eso? Lea bien la Escritura y busque la etimología de ese nombre. Dios ahora tiene nombre, y el nombre de Dios es Jesús.